Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos llegando a este fin de semana. Oremos. Padre bueno, damos gracias por su amor y su misericordia que se ha manifestado sobre nosotros en esta semana que estamos concluyendo. Cuántas gracias le damos, Señor, por su misericordia y por su amor, y seguimos suplicando que su Espíritu Divino instruya y capacite nuestro corazón para recibir su palabra, Señor, que usted nos ilumine para comprenderla y así poder, Señor, desarrollar nuestro ministerio en esta tierra, ubicar bien nuestro corazón acerca de nuestra ciudadanía en el cielo, pero también nuestras responsabilidades como ciudadanos, que podamos, Señor, al abrir su palabra, tener claras nuestras responsabilidades y podamos así hacer su voluntad, mi Señor. Todo esto lo estamos suplicando, pidiendo, Señor, que su Espíritu sea siempre aquel que instruya el corazón de toda su iglesia y pueda suplir toda deficiencia que un servidor pueda tener. Ruego y confiando, Señor, que su Espíritu así hablará a los corazones. Hoy damos gracias porque nos permite una vez más meditar en su palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, el día de ayer estuvimos meditando acerca de las dos responsabilidades generales que tiene el creyente, en tanto se reconoce como extranjero, pero también como ciudadano. Extranjeros del mundo porque no pertenecemos a él, pero también como ciudadanos porque pertenecemos a un país, a una ciudad, a un estado, y eso nos coloca en responsabilidades generales que dijimos. Uno, el Señor nos está llamando en el verso 11 de Primera de Pedro, el cual vamos a volver a leer para que podamos conectarnos, versículos 11 y 12 de Primera de Pedro capítulo 2. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En el verso 11, el apóstol Pedro nos dice que tenemos una responsabilidad: abstenernos de los deseos carnales. Y en el versículo 12 nos dice: la siguiente responsabilidad de cada creyente es manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los deseos carnales pueden ser los que menciona en el capítulo 4, versículo 3, que los vamos a ver más adelante, pero los leo por ahora. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones y abominables idolatrías. Esto, aunque lo veamos más adelante, lo leo porque parece ser que a eso es a lo que se refiere el apóstol Pedro. Es lo que debe desechar el creyente para tener una buena vida, una vida ejemplar delante de los incrédulos. Por ejemplo, podemos decir también, se ve en esta sección, que debemos evitar mostrar un espíritu de rebeldía contra los gobernantes, así como reacciones negativas contra un patrón que puede ser abusivo. Más adelante, el apóstol habla de egoísmo en el matrimonio, de la venganza y de los labios que maldicen a otros. Todos estos son deseos carnales. Las buenas obras mencionadas en el versículo 12 no deben entenderse solo como actos de bondad y piedad hacia los necesitados. Pedro incluye la obediencia a las leyes, pagar los impuestos, honrar y comprender al cónyuge y mostrar afecto a los hermanos. Entonces, digamos que el apóstol Pedro ha desarrollado toda una teología al inicio y la va a llevar a la parte de la práctica del creyente, a la parte cotidiana, por aquello de que a veces decimos, ¿verdad? Es que y ahora y esto, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo aplico? Bueno, Pedro lo va a aterrizar en estas áreas que hemos mencionado: la obediencia a las leyes, como pagar nuestros impuestos, honrar y comprender al cónyuge y mostrar afecto a los hermanos en Cristo. Hay tres razones por las cuales debemos conducirnos de esta manera. Una es que somos ciudadanos del cielo.
Ya lo ha repetido Pedro, que somos extranjeros en este mundo. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra norma y no el ejemplo de la sociedad. Aquí mucha gente, hermanos, se confunde, y más nuestros jovencitos, quienes han crecido bajo este pensamiento y estos valores de la posmodernidad. Porque todo mundo lo hace, porque todo mundo lo aprueba, porque los gobernantes lo hagan, porque un artista lo hace, creen muchos que esa es la norma para la conducta. Si ellos lo hacen, si todo el mundo lo hace, entonces yo puedo hacerlo. Mis hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo y la única regla y norma para nuestra conducta es la voluntad de Dios, su palabra, no el ejemplo de la sociedad. Y hoy en día, vuelvo a repetir, que algunos gusten, ¿verdad?, de hacer una Biblia a su manera, a sus antojos, que algunos gusten de decir, es que esto no es pecado, esto no es malo. Bueno, la gente puede vivir en esa ignorancia, pero el creyente no, mis hermanos. Y el creyente no busca su norma en lo que la sociedad aprueba, sino en lo que le revela la santa palabra de nuestro Dios. Así que no nos guiamos con el ejemplo de la sociedad. Y es algo que hoy urge declarar al corazón de nuestros hijos. Pero mamá, es que todo mundo lo hace, eso no es lo que rige nuestra conducta. Y por eso es que no resulta tan popular el creyente hoy en día, no resulta agradable, y por eso es que muchas veces es rechazado, porque está nadando contracorriente, contra la cultura de esta sociedad. En segundo lugar, la naturaleza egoísta pone en peligro el bienestar espiritual del creyente porque entabla una guerra contra el alma. Entonces aquí es importante también, hermanos, nuestra naturaleza egoísta quiere hacer lo que le parece para satisfacer esos deseos carnales, pero eso pone en peligro el bienestar espiritual, porque cada creyente que empieza a tergiversar, a acomodar, a deslizarse fuera de las Escrituras para agradar a la gente o para agradarse a sí mismo, corre peligro de su bienestar espiritual. ¿Y cuántas veces lo hemos visto, hermanos? Ninguno está exento, ni soy mejor que aquellos que se han ido apartando y terminaron aprobando una vida de pecado, donde su vida se contrapone a todos los principios que emanan de las Sagradas Escrituras. Ustedes sabrán, mis hermanos, que muchos hoy dicen que el divorcio no es un problema de lo cual debamos escandalizarnos, que la homosexualidad no es algo que debamos escandalizarnos, sino abrazarlo, que la corrupción siempre ha estado, existido y que va a seguir existiendo, y que el creyente debe ser astuto. Muchos argumentos se van planteando para ir aceptando toda esta cultura de corrupción y de muerte. Y es triste para mí, lo declaro, creyentes que abrazan toda esta cultura de muerte y están a favor, por ejemplo, del aborto y de tantas cosas. La idea puede parecer interesante para preservar la vida de las mujeres, para que no mueran en hospitales clandestinos. Mis hermanos, no estamos enseñando a una sociedad a ser responsable. Le damos libertad de su sexualidad, pero no le enseñamos responsabilidad. Y creemos que con aprobar el aborto vamos, por ejemplo, a solucionar este problema. No saben ustedes los millones de abortos que hay de enero del 2020 a esta fecha, millones comparados con la muerte del COVID, por el COVID-19. Mucha gente se está espantada por esto, pero nunca nos espantamos por las cantidades de abortos. Y yo estoy de acuerdo que se debe de preservar la vida de una mujer cuando es un aborto terapéutico, cuando se puede, y en algunas ocasiones se promueve el aborto eugenésico. Hay diversas formas de verlo y hay una ética para esto. Pero hoy en día, mis hermanos, el aborto social es aquel, pues es que no tengo el dinero para mantenerlo y quiero abortar. Qué difícil es, de verdad, que muchos creyentes, por una vida irresponsable, por su naturaleza egoísta, ha puesto en peligro su bienestar espiritual. Tengamos cuidado porque eso entabla una guerra contra el alma del creyente. Esto es una advertencia para todos nosotros. En tercer lugar,
El Hijo de Dios ha de tomar en cuenta la influencia de su conducta en los que no conocen a Cristo. Entonces, aquí hay otro espacio muy importante, porque nuestra conducta ejerce influencia sobre los que no conocen a Cristo, positiva o negativa. Siempre habrá una influencia del creyente para los que no conocen a Cristo. Por eso no podemos vivir de manera descuidada. El creyente tiene que inquirir, investigar, fundamentar sus razonamientos, su conducta, todo lo que hace, pero no vivir una fe amargada como de prohibiciones, es que no me dejan, es que me prohíben. No, hermano, eso es contrario al Evangelio. El Evangelio es libertad, el Evangelio es gozo. Pero el creyente tiene que saber cómo se vive esa libertad. Ya Pablo decía, ¿verdad?, que no tomemos nuestra libertad como ocasión de libertinaje. Y muchos creen que un creyente que se sujeta a estos principios y normas es un creyente amargado, es un creyente ahí frustrado porque no puede hacer lo que quiere. Tengamos cuidado con esta visión, hermanos. Un creyente no debe vivir con rencor, ni con frustración, ni con enojos. No debe vivir su fe como si fuese un martirio. El creyente vive una fe gozosa, triunfante y celebra la vida todos los días y promueve en su vida, en su conducta, el carácter de su Señor y Salvador Jesucristo. Los gentiles, como aparecen en este versículo, no se refiere solo a los no judíos, sino a todos aquellos que no creen y que hablan contra los creyentes. Posiblemente los hermanos del Asia Menor eran víctimas no solo de la calumnia de sus vecinos, sino de acusaciones por parte de las mismas autoridades, que hoy va a seguir siendo algo muy, muy actual, hermanos, muy actual. Usted puede ser acusado por parte de las autoridades, usted puede ser acusado y calumniado por parte de sus vecinos por la forma en que vive. Y ese hombre restringe a sus hijos, no les da libertad. Bueno, porque ellos permiten que sus hijos a los 12 años o antes ya estén fumando, estén tomando y hayan tenido relaciones sexuales. Es que toda esta relajación, ¿verdad?, que se va dando y que va corrompiendo esas buenas conductas, esos buenos principios y valores que sustentaban a nuestra sociedad y las relaciones. Así que no solo se trata de que usted va a ser acusado por su vecino, sino las mismas autoridades le pueden acusar y demandar por su estilo de vida. Algunas veces los ciudadanos de un país ven a los extranjeros y los critican porque son diferentes. Existían muchos motivos de sospecha contra ellos, posiblemente por razones justificadas como se sugiere en 3, 16 y 17. Ahí voy a leer también, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces se nos está llamando a nosotros a hacer el bien. Si hemos de padecer, hermanos, por ser hijos de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, si así Dios lo quiere, gloria a Dios. Pero no que estemos padeciendo por vivir de manera injusta y pecaminosa. Ahora, todos debemos saber que habrá un día, mis hermanos, en la gracia y la salvación que vendrá a todos aquellos que padecen y que son rechazados, que son acusados, que son calumniados, no solo por las personas, sino aún por las autoridades. Y eso Pedro le llama el día de la visitación. El Espíritu Santo actuará en cada uno de los creyentes y tendrán oportunidad de reconocer que la conducta de los cristianos, esa gente que le acusaba, esa gente que la calumniaba, se dará cuenta que esa conducta es buena y que Dios nos respalda. Glorificarán al Altísimo y aceptarán a Cristo. Así que, mis hermanos, aquí Pedro nos insta a todos, nos llama urgentemente a dar buen testimonio porque viene el día de la visitación. Y entonces esta gente que calumnia, que acusa, podrá darse cuenta de que todo lo que decían era mentira.
qué importante es que tengamos una vida de integridad, no solo, vuelvo a repetir, en esa parte cultica, sino en todos los aspectos de nuestra vida, para que la gente reconozca a Dios y glorifique al Altísimo y pueda aceptar a Cristo como su Señor. Mis hermanos, hasta aquí concluimos esta parte. Si el Señor lo permite, el próximo lunes continuamos con nuestras reflexiones. Dios les bendiga.